Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de. El Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio glorioso para mí poder nuevamente presentarme ante ustedes para poder seguir estudiando el tema que el martes pasado estuvimos dando acerca de la familia. Es un privilegio glorioso para mí porque verdaderamente nosotros muchas veces no nos consideramos que lo podamos y no lo podemos verdaderamente, sino que es el Señor el que hace y obra en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que antes de seguir, yo quisiera que oremos al Señor y le pidamos su ayuda, su dirección, su bendición, y que pueda venir esa palabra revelada a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, bajo autoridad tuya y delegada, Dios mío, por mi esposo, ahora vengo delante de ti, Señor, sabiendo que estamos cubiertos bajo esa poderosa mano tuya, Padre, que son los 5 ministerios. Hoy, con verdaderamente humillación, vengo delante de ti, Señor, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio para que pueda hablar de este tema tan delicado que solamente tú, Dios mío, conoces todos los hogares, Padre, y fue en tu corazón que dio inicio, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces la semana pasada, el día martes, estuvimos hablando acerca de accionando la verdad en el hogar. Y ese es el mismo tema que ahora, pero es podríamos decir la parte 2, ya que estuvimos viendo que la verdad es Cristo. Y muchas veces nos hemos apartado de esa verdad, por lo consiguiente es que han habido tantos problemas matrimoniales en los que han habido, ahí sí que destrucciones, totalmente es una destrucción para la esposa, para los hijos, cuando no hay verdad en el hogar, porque la verdad es Cristo. Y él mismo dijo que si nosotros conocemos la verdad nos hará libres. Y ahora en este momento maravilloso, también quisiera seguirles hablando acerca de que el Señor le dio esta verdad a Adán, ya que Adán fue puesto en el huerto, en el Edén que el Señor le preparó, porque la intención del corazón de Dios es que el hombre pueda tener un hogar lleno de bendiciones. Sin embargo, cuando viene la transgresión, que vamos a ver más adelante, entonces es cuando acontece
una separación de esa bendición. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, ya que Jesucristo es nuestra gran verdad, ahora por medio de Él nosotros sabemos que podemos acercarnos con confianza, con seguridad, para pedir misericordia y para que nuestros hogares puedan ser ministrados. Así que yo quisiera ver un verso aquí en el libro de Génesis, y dice en el capítulo 2, verso 8, dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. O sea, eso era como cuando nosotros venimos y tratamos a nuestros hijos con gran ternura y queremos que no les pase nada malo. Entonces el sentir del Señor fue mayor. Él quiso que el hombre pudiera habitar en un lugar donde Él pudiera cuidar, donde Él pudiera verdaderamente llevar a cabo este mandamiento que el Señor le había dado. Más adelante vamos a ver que el Señor le dio el mandamiento. Y dice, sigue leyendo este verso y dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien, entonces vamos a adelantar. Vemos que el Señor Dios Padre poderoso nunca tuvo un plan malo para el hombre que había formado, sino que el plan, como dice Jeremías, es un plan de bien y no de mal, para que hubiera ahí una seguridad gloriosa, porque también le dio autoridad. Entonces, cuando vemos que el Señor le da autoridad en los planes del Señor, como antes podríamos hablar si pensamos, el Señor ha venido haciendo creaciones, pero lo más maravilloso que estamos viendo ahorita y nos hemos enfocado es en el hombre que Él hizo y que Él quiso preparar un lugar para ese hombre y para esa mujer más adelante, ¿verdad? Ahorita vamos a ver en el verso 16 dice, en el 15, dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, ese es el propósito de Dios cuando el Señor, amado hermano, te ha puesto en un hogar, es para que lo trabajes y lo cuides, porque se necesita trabajo. No solamente aquí vemos y podríamos pensar, lo mandó a sembrar, o lo mandó a cosechar, o lo mandó a trabajar, sino que lo podemos ver en nuestro hogar y en nuestro matrimonio y nuestra familia. Lo podemos ver que trabajar es poner en práctica aquello que el Señor nos ha dicho que hagamos. Entonces es necesario que lo tomemos hoy para nosotros, que no solamente váyanos a pensar, eso le pasó a Adán, pero no a mí. Claro que nosotros estamos en gran riesgo. Nosotros también hemos fallado, también hemos sido separados. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecamos, estábamos lejos o separados de la gloria de Dios. Sin embargo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues nos hemos acercado y eso es glorioso. Entonces dice aquí que lo puso allí en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces vamos a ver el otro verso, dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. O sea, el Señor le entregó ahí la palabra de verdad. Él no le estaba engañando. Dios es Dios de verdad, no de mentira. La palabra del Señor dice que solamente Satanás, que el Señor lo reprenda, es el padre de la mentira, porque ha mentido desde mucho tiempo. Pero nuestro Dios, en que nosotros hemos creído, es un Dios, de verdad.
de amor y de verdad. Entonces, con ese amor estaba entregando o introdujo o hizo que de ahí mismo, porque ahí mismo, en ese lugar glorioso que el Señor le había preparado a Adán, de ahí mismo lo hizo. Ahí mismo lo bendijo. Ahí mismo estaba todo. Tenía muchísima bendición. Tenía agua, tenía frutas, tenía toda clase de bien. Y eso es lo que sucede ahora cuando nosotros venimos al Señor. El Señor nos introduce a su bien. Y Él nos da el mandamiento, que es la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros humanamente empezamos a fallar, empezamos a desobedecer. Y entonces no quisiéramos padecer, no quisiéramos que nos venga la angustia, que nos venga los momentos difíciles, porque nosotros en esta humanidad que tenemos solo queremos el bien. Sin embargo, nunca hemos querido obedecer, sino que nos hemos desviado. Pero hoy yo te invito en el nombre de Jesús que podamos iniciar a tener en cuenta a Dios en todos nuestros caminos para que puedan ser enderezadas nuestras sendas. Entonces el Señor le da una palabra de verdad y le dice: si tú desobedeces y comes del árbol, vas a morir. Entonces nos damos cuenta que este mandamiento que el Señor le da a Adán, después más adelante nos damos cuenta que el Señor mismo dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces dice: le voy a hacer una ayuda, le voy a hacer una mujer para él. Y entonces le hace caer en un profundo sueño, nosotros ya lo sabemos. Y entonces le saca una de las costillas y le hace de ahí a su mujer, a su esposa, a Eva. Y entonces él tenía que transmitir este mandamiento a Eva para que Eva conociera muy bien que no se podría comer de ese árbol. Y yo creo que Adán lo hizo, porque Eva, cuando habla con la serpiente, ella le dice: no, de todo podemos comer. Dios dijo que de todo podemos comer, solamente de este árbol no. Y entonces la serpiente, que era tan astuta, dice la Biblia que le hace creer algo que el Señor no había dicho. El Señor le dice: ciertamente morirás. Y ella dice: no morirás. Y entonces esa palabra le hizo un clic, podríamos decir así, a Eva, de tal manera que presta atención. Y dejó y desobedeció el mandamiento que el Señor le había dado a Adán. Desobedeció esa palabra verdadera. La palabra que podríamos ver, Proverbios dice: porque el mandamiento es la lámpara y la enseñanza es luz. Estas personas, con el mandamiento que el Señor les había dado, ellos eran seres luminosos. No había pecado en ellos, estaban transparentes, porque aunque estuvieran desnudos, ellos no pensaban que estaban desnudos. Entonces ellos no tenían el pecado arraigado en sus corazones. Eran seres luminosos, seres puros delante del Señor. Sin embargo, cuando Eva desobedece, por eso nosotros las mujeres tenemos que ser muy cuidadosas. Porque el que pecó no fue Adán, fue Eva. Y entonces nos damos cuenta que pone en peligro, y no solamente pone en peligro, sino que fueron sacados de ese lugar glorioso, de ese lugar maravilloso donde lo tenían todo, y fueron llevados fuera. Entonces nos damos cuenta que ella desobedece el mandamiento. Ella desobedece la verdad. Entonces tenemos que tener cuidado, porque muchas veces quizá nuestros esposos tengan el mandamiento, tengan la palabra de verdad, pero nosotros que nos levantamos ahí sí que
sigue trabajando la serpiente, ¿verdad? Y poniendo celos, poniendo contienda, poniendo pleitos. La vez pasada les decía que a veces los esposos andan trabajando y la esposa, en lugar de estar pensando cómo recibirlo bien y cómo estar trabajando con los niños que ya hay, con los hijos, está pensando, quizás mi esposo está con otra mujer. Entonces ese pensamiento de celos provocado por la serpiente nuevamente ha hecho mucha destrucción en los hogares. De tal manera que hoy, amada hermana, yo te invito, no demos lugar al celo, no demos lugar a los pensamientos que la serpiente nos está transmitiendo como para decirnos, no, él no te dijo la verdad, él te miente. Bueno, la vez pasada decía que hay hombres que sí se arreglan la mentira, ¿verdad? Y hasta dicen, mira, me tardé en mi trabajo. Pero eso, que no sea una puerta como para que nosotros como mujeres vengamos y digamos, entonces no debo de confiar en mi esposo. Puede ser que esté haciendo algo que no sea bueno, de plano, y está mirando a otra mujer. Todos esos pensamientos, amada hermana, en el nombre de Jesús, sean quitados, sean destruidos por la sangre de Jesucristo, que verdaderamente nos ha venido a limpiar y a purificar de nuestros pecados, de los pensamientos. Nos ha venido a liberar nuestros pensamientos. Aquella palabra que la serpiente le dijo a Eva ya no tiene función en nosotros, y cuando llega, porque siempre está trabajando y obrando en iniquidad, nosotros como mujeres no le demos lugar. Así que hoy te digo, en el nombre de Jesús, sea desactivado todo receptor que nos haya traído a abrir una puerta para que el destructor entre. Tú tienes que pensar en la verdad. La verdad es Cristo. Así que en Él estemos pensando, en Él estemos meditando y enseñándole a nuestros hijos a practicar la verdad, a temer el nombre del Señor. Aquí dice, y me he detenido mucho en Proverbios capítulo 6, 23, porque dice, porque el mandamiento es la lámpara y la enseñanza es luz. Entonces lo pongo de esta manera y uso este ejemplo maravilloso en el que el hombre da el mandamiento y la mujer lo recibe y ella lo traslada a sus hijos. Por eso es que la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Nosotros ya nos sacamos la idea de nuestra cabeza. Tal vez en otro tiempo pensamos, hay que estar teniendo hijos. Mira, amada hermana, si tienes uno, dos o los que tengas, tienes que engendrarlos en la palabra. Por eso es que la vez pasada hablamos de que el apóstol Juan alababa a un hombre y le decía que estaba alegre al saber de que también la señora muy amada había transmitido la verdad a sus hijos. Entonces, en el nombre de Jesús, eso es lo que debemos de estar haciendo en nuestros hogares. Eso es lo que debemos de estar practicando, la verdad, y no estemos pensando que nuestros esposos están haciendo lo malo, porque si nosotros pensamos en ello, entonces el enemigo va a aprovechar y va a hacer destrucción, y no tienes que dar lugar a esto. Hemos visto muchos casos, hablaba la vez pasada, de tantos problemas matrimoniales en los que solamente la mano poderosa y bondadosa de Dios nos tiene y nos sostiene y nos da su ayuda, nos da su fuerza. Entonces la esposa en el hogar tiene un papel muy importante, porque su hogar, ese pedacito de lugar que tú tienes, amada hermana, no importa cómo sea, ahí donde tú estés, ahí va a habitar la verdad contigo. Y ahí va a estar la bendición, ahí va a estar esa gloria verdadera que es Cristo Jesús.
Entonces dice, termina este verso y dice, y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Así que yo te invito en el nombre de Jesús, recibamos la instrucción. Yo recibo la instrucción en el nombre de Jesús. No importa si en algún momento uno siente que su cara le arde porque falló. Pues desde el principio hemos fallado, pero que en el nombre de Jesús podamos ser diferentes y no prestemos nuestros oídos a la serpiente. Así que nuestro hogar o nuestra casa debe de estar siempre en las manos del Señor. Y debemos de estar escuchando la voz del Señor. Si tu esposo, amada hermana, está en Cristo, tú tienes que saber que esa bendición en tu casa está completa. Porque si tu esposo tiene a Cristo, tiene la verdad. Pero, amada hermana, tú me dirás, pero yo no tengo un esposo cristiano. Pues el apóstol Pablo dijo que si no tenemos un esposo cristiano, seanos cuidadosas nosotros, porque lo vamos a ganar dependiendo si verdaderamente tenemos ese cuidado de tener nuestra boca ahí sí accionando en la verdad para no hablar necedades, para no maltratarlo, para no decirle o obligarlo, sino que la Biblia dice y el apóstol decía, con solo la conducta, con solo tener la boca callada, entonces tu esposo va a ser ganado. Y eso es glorioso. Entonces, si tú tienes a Cristo, ya tienes la verdad. Y esa verdad, qué glorioso, va a ser llevado a la cabeza que es tu esposo. En el nombre de Jesús. Y eso va a reinar en tu hogar. Pero tengamos cuidado con lo que llega a nuestro hogar. A veces tenemos en la familia, en los hermanos, o tenemos hay familia política que no tiene la verdad en su corazón y llega a visitar ya sea a sus sobrinos o a sus nietos. Y tenemos que ser cuidadosos, porque si hablara una mala palabra, nosotros tendríamos que llamar a nuestros hijos para decirle, mira, esa palabra que tu tío o tu tía o tu primo dijo o alguien, eso es pecado. Y ellos actúan de esa manera porque no tienen a Cristo. Entonces nosotros mismos vamos a estar haciendo que nuestros hijos aprendan a tener temor y respeto al Señor. Y entonces ellos van a decir, él porque no tiene a Cristo, o ella porque no tiene a Cristo. Pero yo en el nombre de Jesús te animo, y en el nombre de Jesús también esta palabra es para mi vida, para que seamos muy cuidadosos. ¿Qué es lo que entra a nuestro hogar? Tenemos que ser muy cuidadosos, y esto es parte de la instrucción de la palabra. ¿Por qué? Porque a Adán le dijeron que tenía que trabajar cuidando ese lugar. Pues de plano en algún momento, no vamos a criticar a Adán, pero en algún momento él se durmió y no vio, o estaba quizás bien tranquilo de que su esposa ya sabía, su esposa Eva ya sabía el mandamiento, pero no se dio cuenta que la serpiente llegó. Y entonces la serpiente habla también y dice, porque dice en el capítulo 3, verso 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Miren qué tremendo es esto, porque Dios le habla, porque Dios es un Dios de orden. Dios le habla a Adán, pero la serpiente no va con Adán. Sabe que con Adán no iba a poder. Entonces va con la mujer. Qué tremendo es esto, porque nos podemos dar cuenta que cuando nosotros las mujeres accionamos sin que nuestro esposo sepa lo que estamos haciendo, ya estamos transgrediendo la ley del Señor. Ya estamos
insujetas. Ya estamos accionando, pero siendo insujetas. Entonces es necesario que nosotros las mujeres nos ciñamos y sepamos cuál es el orden. El orden es, mi esposo lo tiene que saber. Yo le voy a contar esto a mi esposo. Yo le voy a pedir consejo a mi esposo. Pero si nosotros como mujeres tenemos el problema de que nosotros creemos mi esposo tiene que hacer lo que yo diga. No, amada hermana, estás muy equivocada. Tu hogar no va a funcionar así. Dios mismo va a estar en contra de ti porque no estás en el orden divino. Así que es necesario que volvamos al principio y sepamos que el principio de Dios es la verdad. El principio de Dios es que nosotros andemos en su temor. Que Él nos dijo, no hagas esto, y nosotros le llamamos, yo amo a Dios. Yo amo a mi Padre. Yo no lo voy a hacer. Por eso es que vamos a ver más adelante que cuando Jesús vino aquí a la tierra, llegó en un día de reposo y sanó a un muchacho que era ciego. Miren qué tremendo es esto, pero me voy a quedar un poquito ahí porque quiero avanzar en otro verso. Proverbios 13:13. Miren que tremendo. Nosotros sabemos que el 13 es rebelión. Y dice, el que desprecia la palabra, en otra versión diría, el que desprecia el mandamiento pagará por ello. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. Entonces es necesario que nosotros no despreciemos, que no haya rebelión en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, que pueda haber la palabra de Dios, el temor del Señor. Es el principio de la sabiduría. Mujer, si tú quieres ser sabia, lee la palabra. Sométete, escucha lo que los ministros dicen, porque ellos son los que el Señor ha delegado para que nosotros podamos saber. Nosotros no nacimos sabiéndolo, pero yo recuerdo cuando nosotros estuvimos, de algún modo recibimos a Cristo en otro lugar, y ahí en lugar de unirnos con nuestro esposo nos separaban, pero luego en la gran misericordia del Señor encontramos la bendición que ahora tenemos y nuestra cobertura. Que Dios bendiga a nuestro apóstol. Y empezamos a oír esa enseñanza y empezamos a ver que esa enseñanza era tan verdadera porque nos atraía a la unidad con mi esposo, con mis hijos. Y entonces fue como Dios concedió que nos metiéramos bajo cobertura. Entonces nosotros empezamos a apreciar esa verdad, la palabra gloriosa, y nos damos cuenta que uno de los grandes mensajes que ahora estamos recibiendo es que tengamos el temor de Jehová en nuestro corazón y que le enseñemos a nuestros hijos, que le enseñemos a la iglesia. Es necesario, porque esto nos va a llevar cada día para que podamos reinar con Cristo, estar con Él y vivir con Él y casarnos con Él y estar por toda la eternidad. También nuestros hijos, que es lo que más amamos. Entonces dice, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Y la Biblia dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa también va adelante. O sea, Él trae la recompensa para cada uno. Y en esta vida, vamos a decir así, en nuestros hogares, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro hogar como fundamento y buscamos en su palabra, entonces nos damos cuenta que el Señor nos ayuda. Tenemos dificultad, pero el Señor nos auxilia y Él está siempre con nosotros. Entonces esa es nuestra recompensa, tener nuestros hijos también que sean sabios. Dice el verso 14, la enseñanza del sabio es la fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, si Eva no se hubiera apartado de esta gran verdad,
y se hubiera dado cuenta que era un engaño, era una mentira lo que la serpiente estaba diciendo, no hubiera sido engañada. Pero por causa de no haber retenido esa enseñanza, ese mandamiento, entonces vinieron los lazos de la muerte. Pero Dios ahora nos dio su Hijo para hacernos libres del lazo de la muerte, de los lazos de la muerte. Aquí les voy a hablar acerca de este hombre que fue sanado. Es un ejemplo glorioso en nuestro hogar. Ahí nos podemos dar cuenta que en este hogar había esa gran dificultad o quizás para los padres fue algo tremendo cuando su hijo nació ciego. Y dice, y les preguntaron, Juan 9:19, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Y entonces le hacen la pregunta, porque aquí había, ahí sí que los fariseos estaban en una contienda grande. Ellos estaban enjuiciando a este hombre porque miraba, porque fue sano, y fue sano en un día de reposo. Entonces en el 20 responden sus padres y dice, sus padres entonces le respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. Entonces yo veo aquí que en ese hogar había, podríamos ponerle así una falta. Una falta, ¿por qué? Porque el Señor dio los mandamientos y son desde la antigüedad. Y esos mandamientos tenían que ser trasladados a nuestros hijos. Y entonces la gente o el pueblo de Israel se fueron apartando de esa gran verdad. Y se fueron dejando de ponerla en práctica, de enseñarla a sus hijos como el Señor les había ordenado a través de Moisés. Les dijo, enseñen esto, enséñenle a sus hijos cuando estén sentados a la mesa, a la cama, al acostarse, cuando se levanten, cuando anden por el camino, pónganlo escrito en los postes. Entonces, es algo que nosotros como padres tenemos que hacer hasta el día de hoy. O sea, esto no se quedó allá y el pueblo de Israel solamente era solo para él. No, era para nosotros también. Porque el Israel, nosotros sabemos que es el ejemplo para nuestras vidas. Y entonces nosotros tenemos que poner en práctica. Pero ¿qué sucedió aquí? Había un problema grande. Este hijo estaba ciego, nació ciego. Y no era un problema que sus padres no pudieron solucionar. No podían hacer nada. Y ya era grande y estaba ciego, pero de repente aparece Jesús en ese hogar. Y este hijo es sano. Y entonces esta gente estaba tan irritada porque había sido sano en un día sábado. Pero vemos aquí, dice que cuando van con el hombre, les dice, respondiendo el hombre, les dijo, pues en esto hay algo asombroso. O sea, ahí hay un misterio. Él dijo, ahí hay algo que no puedo describirles. Que vosotros, dice, no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Amados hermanos, el Señor nos ha dejado a nosotros tanta palabra para que nosotros la transmitamos a nuestros hijos, para que ellos no sean ciegos, para que ellos no sean sordos, para que ellos no sean mudos. Pero cuando nosotros dejamos de darle la palabra a nuestros hijos se crecen sordos, ciegos y mudos. ¡Qué tremendo! Entonces de repente llega otra clase de instrucción.
Y dice que esa instrucción es la desviada. Cuando nuestros padres no nos instruyen con la verdad, lo que hagamos, aunque por eso es que la Biblia dice que hay personas que van caminando, pero están muertas. Qué tremendo es. Porque lo vemos también que el príncipe, eso lo dice Efesios capítulo 2, que el príncipe de este mundo ha engañado a la gente de tal manera que les ha puesto una venda en los ojos, los ha cegado. Y entonces ya no saben para dónde caminan. Pero este hombre responde porque fue sano por Jesús, que llegó a esa familia, puedo decir, porque aquella gente que estaba va de hacerle preguntas, dice que no se quedaron tranquilos hasta que no mandaron a traer al papá y a la mamá, y ellos tampoco sabían. Pero este hombre, como ya estaba en edad, imagínense cuánto tiempo pasó ciego. Pero dice este hombre: pues en esto hay algo asombroso que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Qué glorioso que el Señor, amados hermanos, en nuestro hogar nos abra nuestros ojos para poder ver qué hacen nuestros hijos. Si están actuando de una manera desagradable, nosotros como padres le vamos a decir: no, hijo, te estás rebelando contra el Señor, contra el mandamiento que Dios nos dio. El verso 31 dice: sabemos que Dios sabemos que Dios, le dice este hombre, no oye a los pecadores, pero si alguno o si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Qué gloriosa esta palabra, amados hermanos, porque dice ahí: si alguno teme a Dios. El temor del Señor, Isaías dice que es lo más precioso. No tiene precio. El temor del Señor es un regalo, es una herencia, es algo maravilloso, de lo cual nosotros tenemos que aferrarnos a esa bendición, a ese tesoro, y tenerlo en nuestro hogar, con nuestros hijos, y enseñarles. Entonces el Señor dice: si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Qué maravilloso. Si nosotros nos enfermamos, hablamos con Dios. Si alguno de nuestros hijos se enferma, hablamos con Dios y Él nos oye, amado hermano. Es importante tener la verdad en nuestro hogar. Hebreos 1:1 dice, al verso 3 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres. Por eso es que yo te digo, papá y mamá, unámonos hoy y aferrémonos al Señor y a la instrucción de Él, no prestando oídos a la serpiente, porque la serpiente siempre va a ser y va a hablar con engaño. Pero nuestro Dios nos dice la verdad. Y nosotros sabemos que Él dijo que aquí en esta tierra, Él lo dijo, no son de esta tierra. Porque si fueran de esta tierra, y Él lo dijo por sí mismo, dijo: yo no soy de este mundo. Porque si fuera de este mundo, el mundo pelearía por mí. Pero como no soy de aquí, entonces voy al Padre. Y esa es una gran verdad. Nosotros tampoco somos de este mundo. Entonces nosotros sabemos que el mundo no tiene nada que ver con nosotros, sino que nosotros vamos hacia donde está nuestro amado Jesús. Y tenemos que estarle enseñando a nuestros hijos. Por eso dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones, lo vuelvo a repetir, ¿por qué razón? Para que se nos grabe en nuestra mente que desde hace mucho tiempo el Señor ha venido hablando. Si el hombre y la mujer no ha querido, es porque es desobediente. Pero si nosotros hoy
La Biblia dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor ha hablado a nuestros padres de muchas maneras, a través de los profetas. Pero en estos últimos días, estamos en los últimos momentos. Nos habla por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, por la palabra de verdad. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Intercediendo por nosotros. Ahí en las alturas, sentado a la derecha del Padre, está intercediendo por nosotros. El diablo, que el Señor lo reprenda, nos acusa, Él intercede por nosotros. Entonces tenemos un defensor glorioso en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y dice en el libro de Hechos, ya casi voy para concluir, y dice en el capítulo 2, verso 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo va a acontecer eso? En estos últimos días, dice Hebreos, Hechos está diciendo, y sucederá que en los últimos días, y nosotros somos los que estamos viviendo los últimos días, los últimos momentos, los últimos minutos. Así que a nosotros hoy nos hacen una promesa que se derrama el Espíritu del Señor sobre nuestras vidas, sobre nosotros como padres y sobre nuestros hijos. De tal manera que con ese Espíritu glorioso vamos a estar siendo guiados. Y el Espíritu nos enseña todas las cosas. La palabra del Señor dice que aún lo profundo de Dios. O sea, cuando el Espíritu de Dios nos habla, nosotros sabemos que es verdad. Entonces en el verso 36 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Qué glorioso! Porque para nuestros hogares, dejando al pueblo de Israel, porque aquí se le estaba hablando a la casa de Israel, y ahora en estos últimos días el Señor le habla a cada casa, a cada cabeza, a cada padre. Le está hablando y le está diciendo que Jesús es el mediador. Jesús es el único que nos puede perdonar, porque hemos fallado en el trato con nosotros como mujeres, hemos fallado en el trato con nuestro semejante, con nuestro esposo. Hemos fallado con el trato a nuestros hijos. Y de igual manera el hombre también ha fallado porque no ha transmitido el mandamiento, porque no ha aceptado la verdad. De tal manera que ahora el Señor nos manda su Espíritu para que su Espíritu nos una a los padres, una a los hijos. Y nos manda el espíritu de Elías para que se vuelva el corazón del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre. ¿Por qué? Porque ha habido hogares, matrimonios partidos. El Señor está en contra del divorcio, pero por causa de la dureza de corazón del hombre es que acontecen los divorcios. Así que el Señor nos auxilie. Todos alguien podría decir, pero ustedes porque son pastores. No, nosotros también tenemos pies de barro.
Y tenemos que estar firmes, fundamentados en Cristo, en la verdad, para poder estar firmes, para poder estar de pie. Además, la palabra del Señor dice, y el apóstol Pablo decía, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, cuide su casa para que no caiga. Pero si nosotros recibimos el mensaje de la palabra, que es la verdad, entonces ya vamos a saber qué hacer en nuestros hogares. Vamos a saber quién actúa en nuestros hogares. Ya el esposo no le va a echar la culpa a la esposa, ni la esposa al esposo, sino que va a haber una unidad y vamos a decir, mejor lo que debemos hacer es pedir perdón a Dios. Y entonces va a entrar aquella unidad, aquel vínculo glorioso de nuestro Señor, el amor verdadero con que debemos estar bien fundamentados, bien llenos de ese amor glorioso, que ese amor es Cristo Jesús. Así que yo te invito hoy, en el nombre de Jesús, que podamos ser llenos del Espíritu de Dios. Dice que al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos hacer en nuestro hogar ahora, arrepentirnos de corazón y decir, Señor, tráenos tu perdón, tráenos tu bendición. Y si no te has bautizado, pues pide a tus coberturas que te lleven o que te metan en un tambo de agua y te sumerjan y seas bautizado en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que nosotros hemos recibido la orden de parte del Señor para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de nuestros pecados. Entonces es necesario que nosotros podamos recibir esa bendición. Entonces, llegó esa bendición de esa promesa en estos últimos tiempos y dice el 39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios llame. O sea, hay una libertad gloriosa en el Señor que está diciendo, si fallaste, hoy yo te prometo el perdón, pero debemos de tener un corazón arrepentido, un corazón que está bien lleno, conmovido de saber que ha fallado, pero que en el Señor hay restauración. Hay restauración para ti, esposo, esposa, hijos, y para todos los que oyen, para todos los que Dios llame. Qué glorioso es esto. Porque nosotros hemos recibido ese llamamiento santo de Dios para andar en su temor, para hacer su voluntad, para poder apartarnos del mal. Y en el nombre de Jesús hoy te invito a que oremos y le digamos al Señor que nos auxilie, que nos perdone y que nos llene de su espíritu para que podamos permanecer en Él y cuando Él venga estemos listos para subir con Él. Padre, en el nombre de Jesús, en este hermoso momento, Señor, te doy gracias por tu palabra que ha venido a ser una enseñanza gloriosa, ha venido a ser una instrucción y ha venido a ser para nuestras vidas verdaderamente una gran bendición. Hoy en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre Santo, a través de tu Hijo amado, que selles tu palabra que ha entrado a los corazones y ha entrado a mi corazón y que pueda dar fruto para que podamos tener hogares llenos de tu bendición, que podamos tener hijos que puedan ser alegría y gozo, que puedan andar en una buena conducta delante de ti, en el temor tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, sellamos esta palabra.
Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya.